entrada en vigor del decreto de reforma al Poder Judicial, el INE tiene ahora el mandato constitucional de organizar la elección de personas impartidoras de justicia. A las y los mexicanos les decimos, ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este lunes 23 de septiembre. Así, el INE dio el banderazo de inicio para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial con una ceremonia cívica en la que la consejera presidenta Guadalupe Tadei garantizó que los comicios se realizarán de forma certera e imparcial. Posteriormente, en sesión, el Consejo General aprobó la creación de una comisión temporal para este proceso, así como la elaboración de un plan integral y un calendario. Tras la sesión del Consejo General, la presidenta Tadei señaló que el INE aún no tiene claro el costo que tendrá el proceso electoral del Poder Judicial. Además, dio a conocer que el organismo solicitará que se brinden protocolos de seguridad a los candidatos a ministros, jueces y magistrados. Yo continúo siendo muy precavida en esto de estimar el presupuesto, porque habría que definir primero si vamos a instalar las 170,200 casillas o van a ser centros de votación, si vamos a ver el proceso electoral a partir de los 300 distritos electorales que ya tenemos conformados, o tendremos que hacer un ejercicio del marco geográfico electoral distinto. También habremos de ya iniciar nuestros acercamientos con la Secretaría tanto de Gobernación como de Seguridad para que podamos tener el protocolo en este tiempo como lo tuvimos en la otra campaña, por aquello de que algún aspirante decida solicitar protección. Tengo el gusto de saludar a Jorge Montaño, consejero electoral del INE, presidente de esta comisión temporal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Consejero, gracias por su valioso tiempo, por estar acá con nosotros. Buenas noches, Pedro. Gracias por darnos este espacio para poder comunicarnos con la ciudadanía. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la ruta de trabajo que siguen a partir de ya este banderazo de salida? Bueno, a raíz de la reforma ya promulgada el 16 de septiembre, teníamos 7 días para nosotros iniciar el proceso electoral extraordinario con miras a renovar a las y los integrantes del Poder Judicial Federal. Ya hoy dimos ese paso, estamos en proceso electoral nuevamente, el Instituto Nacional Electoral. Esto es un proceso electoral todos los días y horas razonables. Ya todo el personal, nuevamente regresamos a trabajar para un proceso electivo. Se crea la comisión temporal, en la cual muy amablemente mis colegas me dan estar al frente de esta comisión. Ya estamos trabajando precisamente con un secretario técnico que forma parte de una área directiva, una área ejecutiva del INE, para elaborar el plan de trabajo y poder también ya estar en condiciones de convocar a quienes integran esta comisión para dar inicios a estos trabajos. La comisión ya fue creada, pero tenemos que instalarla. Tenemos que formalmente instalarla y ahí dar a conocer el plan de trabajo, y también ya tenemos que tener avanzados un calendario, que esto lo hace la Junta Ejecutiva, para efectos de tener los plazos, los tiempos en este proceso que vamos a llevar a cabo. Este tema de que sea una elección extraordinaria, que no cuenta todavía con un presupuesto establecido para la misma, ¿afecta en algo los trabajos de la comisión? Para nada. La comisión ya inicia sus trabajos. Ya hoy por la tarde ya estuvimos trabajando precisamente lo que va a ser el plan de trabajo que se va a presentar, y el tema del presupuesto va en función también de que se determine exactamente el número de casillas que se van a instalar, porque tenemos un presupuesto nosotros de 170,008 casillas que se instalaron en este proceso electoral. Un presupuesto para esas casillas y un número de funcionarios electorales que participan, pero de haber en que instalarse mayor número de casillas, pues tendría que ampliarse ese techo presupuestal con el que realizamos el proceso electoral que concluimos ahora hace pocos días. También definir si va a ser por distrito electoral o va a tener que ser un nuevo trabajo de geografía, ¿no?, en ese aspecto. Sí, la geografía electoral es muy distinta a la que manejan los circuitos y distritos judiciales. Entonces lo que estamos buscando es precisamente cuadrar esta parte para poderlo hacer con toda la equidad y tener la certeza de que el procedimiento, por supuesto, que va a ser transparente, y la ciudadanía va a poder tener, así como es en el proceso electoral federal que ocurrió,
tener el acceso de sus casillas para poder ir a emitir su sufragio en junio del próximo año. Hoy, luego de que se dio este banderazo, la JUFET lanzó 2 comunicados en donde pedía al INE que se abstuvieran de seguir con este proceso y que esperaran hasta que se resolvieran los juicios de amparo que están todavía vigentes. ¿Qué opinión le merece esto? Bien, muy respetuosamente, sí, qué bueno que tocas ese punto. El INE es, por mandato constitucional, encargado de organizar elecciones. Nosotros organizamos elecciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, tanto federal, los estatales y los municipales, en coordinación con los OPLES, por supuesto, claro, porque nosotros fiscalizamos todos. Y hoy lo que hacemos nosotros es acatar únicamente un imperativo de una reforma que realiza el Poder Legislativo Federal. Nosotros no podemos cuestionar eso. Si están los procedimientos, cuando se resuelvan, bueno, si hay un resultado, pues nos lo van a notificar y actuaremos en consecuencia, pero mientras tanto no hay en este momento una suspensión de ese acto. Nosotros tenemos que llevarlo a cabo, si no mañana nosotros pues vamos a ser sometidos a juicio. Que quede claro, nosotros no hacemos la reforma, nosotros no legislamos, la hizo el Poder Legislativo y dan vista a quien organiza elecciones. Nosotros únicamente organizamos elecciones y las organizamos bien. A nivel internacional el INE, sus estándares son altos, su calificación es alta en cuanto a organizar elecciones. Claro. Eso es lo que hacemos. Entonces, sí que quede esa parte clara, o sea, nosotros vamos cumpliendo nuestro trabajo. Cuando haya una suspensión, por supuesto, lo haremos, pero hasta entonces tenemos que avanzar con esto, porque es un proceso que va a llevar plazos y fechas fatales. Exacto. Mencionaba la consejera presidenta Guadalupe Tadei que lo llevarán de forma imparcial. Luego de que hoy varios de sus compañeros consejeros decidieran no participar en esta comisión por estar en contra de la reforma al Poder Judicial, pues eso dio pie a que mucha gente dijera, pues imparcial, pues tampoco de parte de algunos. Bueno, quienes integramos el consejo, las y los consejeros, participamos en diferentes comisiones, algunos presiden y algunos integramos comisiones. ¿Qué quiero decirte con esto? Finalmente la comisión va a realizar un trabajo, pero todo ello se lleva al pleno y se somete a votación del consejo en general. Entonces, no podemos hablar de que haya una parcialidad. Vamos a realizar un trabajo, así como hubo comisiones temporales con el tema del voto en el extranjero, y que se crearon exclusivamente para un proceso electoral. En este caso es para este proceso extraordinario. No, y me queda claro que en la comisión los perfiles que encabeza usted, por supuesto, no están públicamente en contra de esta reforma, pero justo mi pregunta iba orientada a cuando se llegue al pleno, si no llegarán a obstaculizar los trabajos estos consejeros y consejeras que sí están en contra. Mira, se trabaja por consensos. Así se señaló en el proceso electoral federal que concluimos. Lo mismo se manejó en un momento dado y ahí están los resultados. Un proceso que culminó de manera exitosa, que ya hoy lo cerramos, ya todos los medios fueron solventados, y esto no va a ser la excepción. Se dan los consensos, si bien ahí tenemos diferencias, pero luego buscamos los puntos de coincidencia, y así es como ha avanzado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Claro, y ya para terminar, porque sabemos que el trabajo es apremiante para ustedes en este momento, sobre todo, ¿ustedes van a definir cómo será el tema de las campañas de los que aspiren a esta elección o cómo va a ser? Porque todavía hay mucha duda al respecto. Se dice que va a ser mediante los tiempos oficiales de radio y televisión, pero son muchísimos los que darán en la boleta prácticamente. Sí, eso lo podemos todo tener en normas secundarias, no las tenemos. O sea, nosotros es un proceso electoral, para eso somos expertos, eso es el trabajo del INE, eso es lo que lo distingue al INE, claro, hacer elecciones. Pero claro, este es un proceso de un poder el cual nosotros no teníamos participación en sus designaciones. Hoy se va a elegir. Algo inédito. Es inédito, partimos de organizar una elección. Claro. Nosotros vamos a ver todavía el tema de fiscalización, el tema de espacios en tiempo, radio y televisión. Por supuesto, también ya la presidenta habló del tema de seguridad y quienes van a participar. Sí. Entonces, eso se tiene ya que ir determinando precisamente al seno de la comisión y transmitirlo nosotros al Consejo General para, en normas secundarias, todas esas dudas, todo eso que todavía creemos o vemos que queda suelto, podamos aterrizarlo y ya transitar con ello. O sea, insisto, son plazos fatales los que tenemos en todo proceso electoral. Que hay que cumplir. Pues, por supuesto que sí. Consejero,
gracias por darse el tiempo de estar con nosotros y permítanos mantener la comunicación de forma constante para que la gente pueda ir viendo en qué avanzan estos trabajos. Claro que sí, pero con mucho gusto y gracias por darnos el espacio. Gracias, consejero. Vamos a cambiar de tema. La presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero seguirá al frente de la Fiscalía General de la República. Confirmó que se reunió esta mañana con el fiscal general, con quien acordó trabajar de manera coordinada en las mesas de seguridad del próximo gobierno federal, poniendo fin a los rumores sobre una posible salida de la Fiscalía. Al ser cuestionada sobre el cambio de dirigencia de Morena, Claudia Sheinbaum celebró el relevo generacional en el partido por la experiencia de sus nuevos integrantes y calificó de especulaciones absurdas las versiones que ponen como aspirante presidencial para 2030 a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que López Beltrán cumplirá una función muy importante, que es consolidar a Morena. Y hoy las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos del Senado llevan a cabo la discusión de la minuta sobre el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, luego de que fuera turnado por la Cámara de Diputados. Cabe señalar que de ser aprobada será este miércoles 25 de septiembre, cuando sea analizada y votada en el Pleno de la Cámara Alta, recordando que ya tienen los votos necesarios para obtener la mayoría calificada. De este tema vamos a hablar aquí en Punto Medio con Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano y diputado federal, y Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada. Bienvenidos, caballeros. Pedro, buenas noches, compañeros. Buenas noches. A ver, comencemos con este tema. Se discute en comisiones el día de hoy. Pues todo parece indicar que va a pasar y posteriormente va a pasar al Pleno el día miércoles. Y mencionaba, pues luego de lo que vimos con la reforma al Poder Judicial, todo parecería indicar, Arturo, que tienen resuelto el tema de la mayoría calificada. Sí, la verdad es que vamos avanzando. Yo creo que le estamos respondiendo al pueblo de México, que votó mayoritariamente por nosotros, ¿no? Había un reclamo muy importante de sacar adelante varios temas en la agenda. El primero de ellos, pues, es obviamente la reforma constitucional al Poder Judicial, y logramos tener la mayoría calificada en las dos cámaras, y vamos a tener ahora sí un sistema jurídico, un sistema judicial cercano a la gente. Fíjate los datos tan interesantes. Tenemos ya o vamos a quitar de tajo el conflicto de interés que representaba el Consejo de la Judicatura. Vamos a elegir a nuestros propios juzgadores y además vamos a tener una autoridad republicana en el Poder Judicial. Y luego viene la reforma constitucional a la Guardia Nacional, en donde le estamos ya dando ahora sí facultades de investigación, que me parece fundamental, me parecen muy importantes, y estamos adscribiendo ahora sí a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, sacando lo mejor de la doctrina militar, sacando la mejor de este esquema escalonado que tiene el Ejército Mexicano, que tienen las Fuerzas Armadas. Y muy pronto también, hay que decirlo, ¿no?, le vamos a entrar con un paquete de reformas muy importantes para darle mucha más fuerza a los ministerios públicos estatales y también a los sistemas de defensoría públicos. Es algo que la Presidenta de la República va a presentar. Vamos a tener ahora sí un sistema integral que nos va a permitir seguir avanzando en alcanzar la paz, esa paz que perdimos en los gobiernos de Acción Nacional. Lo está señalando directamente. ¿Me permites, Juan, ir con Damián Cepeda? Sí. Damián, adelante. Con mucho gusto. Primero, pues yo no he gobernado a nivel federal. Espero algún día ser presidente de este país, pero no he tenido esta responsabilidad todavía. A mí me parece que este sexenio es el sexenio más violento que existe en la historia de México, punto. Y no me parece, son datos duros. Se va a terminar el sexenio con alrededor de 200,000 asesinatos, homicidios dolosos, bajo la responsabilidad de López Obrador y de Morena. No sé de qué están hablando, pues, ¿no? Nunca ha existido en la historia algo similar. El sexenio de Calderón, el cual yo considero que fracasó, porque así se habla, cuando alguien, aunque sea emanado de tu partido, lleva a cabo una política pública que esté equivocada, yo no la defiendo de oficio, pues si no soy empleado de nadie. Creo que se puede hablar en ese sexenio bien de infraestructura, de salud. En seguridad pública fracasó. ¿Por qué? Porque militarizó al país. Llega Peña y continúa la militarización. Lo increíble es que haya llegado López Obrador, que prometió no una, sino varias veces. Hay un video muy interesante, ahí lo pueden ver, citando a Juárez, hablando de cómo Juárez entendía muy bien que era un error militarizar y que tendrías que entregarle la seguridad pública a los civiles, digo, por aquello de la congruencia, pero llega y lo militariza, y esto lo conozco muy bien porque yo estaba en el Senado y fui parte de la comisión negociadora de la Guardia Nacional Civil, que quiso hacerla militar y le dijimos que no.
y por unanimidad sacamos un cuerpo que nunca existió, un cuerpo que debió haber sido civil, profesional, que combatiera el crimen organizado. Hoy, ¿qué tenemos? Más violencia que nunca. Tenemos una Guardia Nacional que no combate al crimen. ¿Sabes cuántas detenciones es responsable la Guardia Nacional? Dato del informe de la Guardia Nacional, menos del 2% de las detenciones del país. 3.007 detenidos en todo el 2022, dato reportado en el informe Guardia Nacional 2023, si quieres te doy la página. ¿Sabes cuántas personas han recuperado de cuestiones de trata? 3. En ese mismo año reporta el informe de la Guardia Nacional. La verdad es que no están combatiendo el crimen organizado. Más del 30% del territorio nacional está bajo dominio del crimen organizado y es porque Morena y su gobierno no quieren combatirlo. Eso es lo que hay que acabar. Vamos con Juan y luego vamos contigo. Sí, digo, qué bueno saber la postura personal de Damián, pero lo que es un hecho es que Morena durante años criticó a los gobiernos del PAN, del PRI, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Incluso fueron muy críticos en su momento, y yo creo que con mucha razón, de la Ley de Seguridad Interior, que era una ley que buscaba, digamos, encauzar la participación de las Fuerzas Armadas en ciertos casos muy puntuales, de manera excepcional, en cuestiones temporales, y dijeron que era una ley golpista y que los diputados y los senadores que la promovían y que la aprobaron, que después fue declarada inconstitucional gracias a Movimiento Ciudadano, eran golpistas. Bueno, ahora no solo están haciendo una ley para darle cauce al ejército, están elevando a rango constitucional que el ejército participe en labores de investigación, como lo acaba de decir Arturo, cosa que no pasa en los países democráticos del mundo, que lo hace la policía, que lo hacen los ministerios públicos. Decían que les molestaba el ejército, hay muchas grabaciones, Arturo, declaraciones, participaciones en tribuna de legisladores de Morena, que antes lo eran y hoy lo vuelven a hacer, cuestionando la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y por supuesto, antes les molestaba y decían que era un traidor, que era un corrupto, Miguel Ángel Yunes, y ahora resulta que es un traidor a la patria, como lo decía la semana pasada yo en Tribuna. Pues Miguel Ángel Yunes sigue siendo Miguel Ángel Yunes, los que ya cambiaron son los de Morena. Arturo. Primero decir que cuando escuchamos a Damián Cepeda, ¿no?, parece que en un auténtico acto de contrición ya se le olvidó, ¿no?, lo impulsante que era cuando era diputado local en 2009 por allá en su tierra, ¿no?, de Acción Nacional, y nunca hizo un posicionamiento en contra de Felipe Calderón, por cierto, ese presidente que le declaró la guerra al pueblo de México, ¿no?, para legitimar su presidencia, y que además estaba ni más ni menos que asociado a través de su secretario de Seguridad Pública con el cártel de Sinaloa. Y hoy llega aquí Damián Cepeda y dice, no, es que de veras fue terrible lo que hicieron, pero cuando era diputado local allá en su distrito 7, si no me equivoco, de su tierra, ¿no? Sí te no equivocas. dijo absolutamente nada. Pero déjame darte algunos datos. Él dice, oye, es que los homicidios dolosos están hasta arriba. Fíjate, sí, hay que enseñarle al senador Cepeda un poquito de estadística. Con gusto. Y que aprenda también de tendencia. Porque con Calderón, cuando hablamos de homicidios por cada 100,000 habitantes, aumentaron 12 homicidios por cada 100,000 personas. Con Peña Nieto, que se la pasaba jugando golf en Punta Mita, aumentaron 7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y solo con Andrés Manuel López Obrador la tendencia vino a la baja. Disminuimos 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. No solamente eso. Decirle, dice, es que no hay resultados en materia de seguridad. Ya están los datos, ¿no? Pues no. Te equivocas, querido Damián. 18% disminuyó el homicidio, 34% el robo total, 50% el robo de vehículo, 35% el feminicidio, 67% el secuestro, 94% el robo de hidrocarburos. La confianza, además, de nuestras instituciones creció muchísimo. La Marina, que tú vas a decir, sí, pero desde Felipe Calderón tenían esa confianza. No. La Guardia Nacional tiene hoy el 80.5%. La Marina y el Ejército no tenían la misma confianza. 80.5%. ¿No? Y la incidencia delictiva tiene una reducción del 15.4%. Pues. Déjame contestarle. A ver, primero, yo de veras creo que viven en el pasado. Hoy está gobernando Andrés Manuel López Obrador y ha sido una tragedia en materia de seguridad. Yo le reconozco, por ejemplo, el avance en materia de combate a la pobreza. ¿Por qué? Porque no soy un radical que solo viene a defender todo lo que está de tu color. Pues me parece bien. Si van bien en pobreza, perfecto. En seguridad es un desastre. Hasta en las encuestas salen como un desastre de parte de los ciudadanos. En México tienes 31 millones de delitos al año. Homicidios dolosos, por mucho no es el problema principal. En el pico peor de Peña, 35,000. 31 millones de delitos al año. Creció en la extorsión, creció el fraude, creció violencia intrafamiliar, creció narcomenudeo y también crecieron los homicidios dolosos porque lo que hacen es trampa.
Dicen que se ha venido disminuyendo. Sí, por supuesto, te doy el dato y te explico cómo, sin que te pongas alterado, hombre. Estamos debatiendo. ¿Sabes qué? En el sexenio de Felipe Calderón, muy malo, por cierto, en seguridad, tuvieron 17,000 desaparecidos. ¿Y nunca lo criticaste? Espérate, claro que sí. Bueno, hasta ahorita. Hasta ahorita. A ver, ¿me vas a dejar hablar? Local? Claro, tengo muchísimo tiempo, no me conoces. Nunca te vi en 2000, desde el 2019. No me correspondía. Yo veía los temas de mi estado. Aquí a nivel nacional, desde que construimos la Guardia. No, siempre lo he hecho. No, es cierto, soy una persona congruente. Bueno, siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho. Por cierto, a nivel local no era del equipo de quienes estaban gobernando y hacía comentarios en contra a veces de quien estaba gobernando. Así soy, con mucho gusto verlo. A nivel nacional también, güey, o sea, pero bueno, en fin, está bueno. Hoy tratas de hacer la corriente crítica. Adelante, porque Juan también pues, tengo mucho diciendo las cosas, te las digo hoy. Te voy a decir cómo maquillan el dato. 50,000 desaparecidos en el sexenio de López Obrador no localizados. Solo 33,000 con Peña y 17,000 con Felipe Calderón. Dicen que disminuyeron porcentualmente, pero la disminución en homicidios es muchísimo menor que la ampliación en desaparecidos. Es lo mismo que hacían a nivel local en la Ciudad de México, que decían que disminuían los homicidios, pero los reclasificaban como muertes no determinadas. Es trampa, pero además, pues nomás vayan y asómense. Está en manos del crimen organizado una parte muy importante del territorio nacional y no los quieren combatir. La Guardia solo patrulla. Yo quiero ser parte de la solución, no del problema. ¿Por qué continúas con una estrategia que ha fracasado por 18 años? Si no da resultados, cámbiala y da resultados a la gente en materia de seguridad. Juan. Sí, yo creo que más allá de la trayectoria de Damián, lo importante son digamos, lo que han hecho los partidos. Yo creo que en el caso del PAN y del PRI, que eso lo ha criticado Damián y con lo cual coincido. El PRI, por ejemplo, el año pasado votó a favor con Morena un transitorio en la reforma constitucional para darle a la Guardia Nacional y al Ejército 5 años más de patrullar las calles y de hacer labores de seguridad pública. El PRI argumentó que estaba votando con Morena para darles la posibilidad de que pacificaran al país en 5 años. Bueno, en un año llegan otra vez a la Cámara de Diputados y al Senado de la República y decir, no podemos, es que necesitamos llevar a la Guardia Nacional a la Constitución. Lo que está pasando es que desde hace muchos años, desde el PAN, luego el PRI, luego Morena, se abandonó por completo el esfuerzo por construir policías locales capaces, por construir policías estatales capaces, y claro, cada nuevo gobierno que llega dice, qué sorpresa, no hay policías que puedan atender el crimen, porque llevamos años, ya más de una década, que no construimos policías estatales y municipales confiables, y nos van a decir, es que tienen los peores índices de aprobación. Claro que tienen los peores índices de aprobación, porque número uno, son los que mayores detenciones tienen a nivel nacional, porque son los que tienen más contacto con la ciudadanía, y dos, porque son los que menos presupuesto tienen. López Obrador llegó y acabó con los fideicomisos que daban recursos a las policías estatales y municipales. Eso se votó, está en los presupuestos de egresos. Entonces, claro que no ha habido una lucha constante y profunda por construir capacidades civiles de combatir al crimen organizado. Entonces nos dicen, hoy lo único que nos queda es el ejército. Lo cierto es que hace 6 años se pudo haber tomado una ruta distinta, y hoy con la legitimidad social con la que cuentan, podían tomar una ruta distinta, porque a Morena, que tanto le gustan las encuestas y que todo lo deciden con base en encuestas, hoy la encuesta de Buendía y Márquez dice que el 75% de la población considera que la inseguridad es el principal problema del país. Creo que entonces no han cumplido con su tarea. Arturo. Pues mira, me da la impresión de que primero confunden el concepto de militarización, porque es un concepto que nació a partir del Plan Cóndor, que perseguía justamente en América Latina. En América Latina perseguía a los integrantes de izquierda. Pero te voy a dar un ejemplo análogo, para que veas cómo no entienden que no entienden. En México tenemos excelentes médicos militares, ¿no? Y ellos pasan por un sistema escalonado, por un sistema de grados. Hay generales que son médicos militares. Cuando tú vas a una sala de operaciones a corazón abierto, no llega un soldado con un rifle 7.62x51 a practicar una operación. Llega un cirujano que ha pasado por una doctrina militar. Lo mismo va a pasar con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional lo que va a hacer es atender temas de seguridad interior, de seguridad pública ciudadana. Y es lo que ellos no dicen. Ellos tratan de buscar y decir que estamos militarizando al país.
No, señores, yo no veo a un médico militar usando un arma en una operación. Como tampoco veo, yo sé que a lo mejor no te hace sentido, pero a mí me queda claro que los médicos militares son estupendos por la ¿Quién está hablando de los médicos militares? Estamos hablando de que no se caigan de buena analogía. Que no sean policías. Quizás tú no lo entiendes, pero es un buen ejemplo análogo. Ilústrame. Es un buen ejemplo análogo. Ilústrame cómo tiene que ver con que un militar se encargue de atender un robo en casa habitación, por favor. Vamos a enseñar a estas personas a que atiendan temas de seguridad interior. Y eso me parece muy importante. Es que el ejército no díselo a los 50,000 desaparecidos. Además hay ejemplos análogos rapidísimo en el mundo. Está los Carabineros de Chile, está la Guardia que se creó también en Colombia para atender el tema de seguridad, y ejemplos en Europa también. No es falso. Es real. Okay. Dime uno que sea similar a la Guardia Nacional y yo me disculpo contigo. Pues vámonos al ejemplo de los Carabineros de Chile. Vamos a practicarlos, claro que depende del Ministerio del Interior, para empezar. No sabes, güey. A ver, te voy a dar un dato. España depende del Ministerio del Interior. Un dato clarísimo. Francia depende del Ministerio del Interior. Es que se lo resatan en los bullets, pero no estudian. El gobernador de Durango, el gobernador de Durango, del PRI, dijo: yo le doy el apoyo. Está muy bien al lo tema que de diga la Guardia. él. No, déjame acabar. O yo le doy el apoyo a la Guardia Nacional, porque en La Laguna teníamos un problema similar y creamos un comando mixto ya me tocaba, en manos de un general. Está bueno. No basta que no pongan ejemplos falsos. No es cierto que sean similares las guardias que existen en Europa. Conviven con otras policías, son policías más bien rurales esas guardias y dependen de ministerios del interior, salvo Italia, que sí depende de la defensa, pero que tiene titular. ¿Los carabineros son guardias rurales? Sí, principalmente. No, hombre. Principalmente en zonas rurales y semiurbanas. Hay una policía urbana que se llama Policía de Estado. Para un siguiente debate, si no. Bueno, revísalo cuando quieras. No, claro. Cuando quieras revisar. Tienen otras funciones. Bueno, está bien, con mucho gusto. Va, a ver, el problema de seguridad en México, repito, 31 millones de delitos. ¿Dónde están esos delitos? En las colonias. Contesta la gente al INEGI. Salgo de mi casa, voy al parque, están tomando alcohol, me roban, me amenazan, me siento violentado. Salgo de mi casa, se están drogando, me roban, me amenazan, me siento violentado. Voy al transporte público, me roban. Violencia familiar, robo a casa habitación, es lo que decía ahorita. ¿Qué se hace sentido para atender eso? No militares con armas largas, hace sentido policías locales y estatales. Pero si los ahorcaste, tienen salarios muy bajos, en 745 municipios no hay siquiera policía, y les bajaste de 22,000 millones de pesos a 8,000 millones de pesos su presupuesto, pues claro que no funciona. ¿Qué tendrías que hacer? Fortalecer eso, para atender eso, y a nivel nacional tener un cuerpo de seguridad de élite profesional civil que se encargue de desarticular el crimen organizado con inteligencia financiera. Pero hoy la Guardia no lo hace, porque solo está patrullando, solo ha detenido a menos del 2% de las detenciones y solo le han quitado, dato público de informe de seguridad pública, $80 millones al crimen organizado en 2 años, lo cual es ridículo. Se ríe el crimen organizado de la acción que están llevando a cabo. Yo quiero solucionar el problema de seguridad pública y pongo propuestas en la mesa. No es la solución continuar la estrategia fallida de militarización que tiene 18 años con fracaso en México. Juan, y contigo terminamos. Efectivamente, el PAN puso a los militares en la calle, el PRI intentó formalizarlo a través de una ley que les daba cauce y Morena lo está llevando a la Constitución. Es la crónica de un fracaso anunciado. Ya se les dijo una y otra vez que van a volver a fracasar porque los ejércitos en el mundo existen por una razón, para defender el territorio y para defender la soberanía nacional. Los militares están entrenados en todas las partes del mundo, no para detener, no para procesar, no para investigar, no para llevar al Ministerio Público, para armar carpetas de investigación. Están entrenados para matar. Ese debe ser su objetivo, porque su objetivo es defendernos. Y seguimos dándole a los militares capacidades y facultades a nivel constitucional ahora para los que no están entrenados. Entonces los estamos descuidando, porque hoy efectivamente el desprestigio social lo tienen los policías municipales y estatales porque tienen el contacto con la ciudadanía. Ahora estamos haciendo que el Ejército y la Guardia Nacional tengan ese contacto cara a cara con la ciudadanía, y eso es lo que va a hacer un enorme desgasto para el Ejército mexicano. Me parece que lo que están haciendo en materia de los tribunales especiales, que elementos de la Guardia Nacional, si cometen un acto de corrupción y es acusado por cualquier ciudadano, no se le va a poder juzgar en un tribunal civil, se le va a juzgar en un tribunal militar, que por cierto, esos no van a ser electos por voto popular. 15 segundos, Arturo. Pues nada, decir que estamos cumpliendo al pueblo de México, tenemos el respaldo popular, ¿no? Y vamos a seguir mandándolos en donde están, en el basurero de la historia. Así es que, pues ahí nos vemos.
¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad Pues pública? tiene que ver con que ustedes no lo resolvieron. No, Yo llegan diciendo tienen que van a resolver, años. por favor. Gracias, Hay que caballero, aceptar por haber estado errores con y nosotros. cambiar. Vamos a la pausa y Aprende un regresamos. poquito, aceptar errores y cambiar. Salvador Frausto, bienvenido como cada lunes. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Traemos ahora en Dominga una historia sobre el cártel de las escobas mágicas. A ver. Resulta que nos pusimos a investigar quiénes son las personas o las empresas que ganan la mayor cantidad de contratos de limpia en la Ciudad de México. Concretamente, los que tienen estas escobas de varilla de perlilla. Solo 5 familias dominan ese negocio en la Ciudad de México. Obtienen, es un negocio de 600 millones de pesos, pero solo 5 familias obtienen más de 500 millones de pesos. Entonces vamos contando cómo estas 5 familias han obtenido los mayores contratos en las alcaldías de la Ciudad de México. Y podríamos pensar que entonces quienes compran más escobas son las alcaldías más limpias. Pero bueno, en primer lugar está la Gustavo Amadero, Iztapalapa y Coyoacán. ¿Son las alcaldías más limpias? No necesariamente, no Pedro. Lo creo. Y además por la densidad de población, Gustavo Amadero y Iztapalapa sí son muy grandes y Coyoacán no tanto. Sin embargo, se mete ahí en el otorgamiento de contratos muy grandes. Y es un negocio bastante simple, porque en las faldas del Nevado de Toluca, ahí es donde se producen estas ramas y tienen todo un proceso, pero finalmente solo 5 proveedores consiguen la mayor parte de los contratos. En toda Pedro. la ciudad. En toda la ciudad. Independientemente del partido que gobierne en la ciudad. Exactamente, son esas alcaldías las que más contratos les entregan. Entonces contamos detalle a detalle cómo es este negocio de estas escobas, que a partir de algo tan pequeño se puede generar unas fortunas importantes para... son 4 personas físicas y un colectivo. Es decir, ahí está un negocio interesante a partir de la basura en la Ciudad de México. Un negociazo para que escaneen el código QR que aparece aquí abajo en pantalla y puedan leer esta crónica tan buena y todas las demás que tienen en Dominga, que están buenísimas. Salvador, gracias. Muchas gracias, Pedro. Es una crónica de Concepción Peralta Silveiro, y recuerden que Dominga se puede leer todos los días de la semana en milenio.com. Muy bien, gracias, Salvador. Vamos a la pausa y regresamos. Ahora la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos del Senado avalaron el dictamen sobre el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena luego de más de 2 horas de discusión. Ahora pasará al Pleno este miércoles. Ante la salida del presidente López Obrador, la renovación de la dirigencia del partido y con esta elección que se dio el día de ayer, en donde Luisa María Alcalde queda como la presidenta y Carolina Rangel como la secretaria general electa del partido, ¿qué sigue? ¿Cuál es la visión en este cambio generacional, en este relevo? Le agradezco a Carolina que esté con nosotros. Bienvenida y felicidades. Muchísimas gracias, estimado Pedro. Encantada de estar con ustedes aquí, con todo tu auditorio, para platicar justamente de qué se viene en este gran movimiento. Es un relevo generacional, son perfiles jóvenes. ¿Cuál es la idea que tienen para darle continuidad, pero sí también un cambio a lo que está haciendo Morena en México? Si bien Morena actualmente es el partido más grande tanto de México como de América Latina, es uno de los partidos que tienen más cargos de elección popular por su bandera, por así decirlo. También somos la dirigencia que tenemos menos de 40 años, somos la dirigencia, o seremos a partir del 1 de octubre, la dirigencia más joven también de la historia de los partidos. Lo estuvimos revisando justamente ayer después de ser electas y electos, y casi siempre los partidos hemos visto o dirigentes que se reeligen una y otra vez, o justamente que no dejan el poder en ningún momento. Es una doble o triple responsabilidad. En primera, por tener que hacer política con la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, y justamente los perfiles que ayer tomamos protesta venimos de la escuela de Andrés Manuel, venimos de esta formación obradorista. Entonces, hacer política con su ausencia, pero con sus principios y también con su legado, definitivamente. Tú eres joven, ¿qué
edad tienes? 35 años. 35 años. ¿Y cuántos años llevas en el movimiento? 20 años, lo redondeamos en 20 años, porque la primera vez que yo conozco a Andrés Manuel fue en la época del desafuero, y en persona lo conozco en la época de gobierno legítimo. Entonces estaba entre 16 años más o menos, y de ahí decidimos dedicar nuestra vida, nuestro estilo de vida justamente a servir a la nación por la vía pacífica, por la revolución de las conciencias y de la mano del obradorismo. Que ese es un punto del que hay que partir, que es muy importante, porque una cosa es Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es el partido, otra cosa es Morena. Entonces mucho se habla de cómo será la vida partidaria de Morena sin su figura, sin su eje central, y es ahí en donde entonces entran ustedes, ¿no? Así es, y lo dijo muy bien ayer la doctora Claudia Sheinbaum en este mensaje también último que da a la militancia, porque ella ayer lo dijo: yo dejo de ser ahorita militante de Morena para convertirme en la presidenta de todas y todos los mexicanos. Entonces dijo, ahí habrá libros, bastantes, videos, mañaneras, y que si algún día perdemos el norte o alguien de la militancia pierde el norte de cómo se hace este movimiento, vayamos a ver todo ese material que deja Andrés Manuel López Obrador. Si bien tendremos que hacerlo, insisto, con su ausencia, pero deja un gran legado y un gran aprendizaje. Morena es una cosa, claro, pero también el obradorismo es parte de cómo se fundó Morena. En nuestros estatutos, en las reformas que se hicieron ayer, que presentó el mismo Fisgón, en las reformas a nuestros estatutos, viene temas de austeridad, de estar siempre cercanos al pueblo. Lo dijo también el presidente el pasado viernes en su mañanera, de que no quiere que con Morena, y el mensaje lo dio para todos los partidos, pase como pasó con el PRD al perder su registro, que lo pierde por alejarse del pueblo y alejarse de sus principios que lo formaron. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre Morena y el resto de los partidos? En primera, que nosotros somos un partido movimiento y no tenemos que olvidarlo. En 2012 en asambleas distritales votamos que si queríamos ser partido o movimiento, y decidimos ser un partido movimiento. En primera esa, en segunda, que somos justamente emanado del pueblo, que tenemos ejercicios democráticos de manera interna para elegir candidaturas, y sobre todo que estamos del lado correcto de la historia, que son las causas sociales. Oye, tú eres joven, ¿cómo vas a enfrentar el hecho de tener a peces tan gordos dentro del partido, y tú siendo la secretaria general, pues tendrás que poner mano dura también? Somos compañeras y compañeros que nos respetamos muchísimo. Definitivamente ayer recibir tanto el acompañamiento y apoyo de estos que dices, estos peces gordos, es una manera de demostrar que el partido está abierto a las mujeres, a las juventudes, a este relevo, e insisto, este compañerismo. Ayer se escuchaban 3 gritos importantes entre las y los asambleístas. El primero, obviamente, es un honor estar con Obrador. El segundo, el de presidenta, tanto dirigido primero a la doctora Claudia Sheinbaum y luego cuando fue electa Luisa Alcalde, y el otro fue el de unidad. Claro. Entonces creo que ese ha sido el mayor aprendizaje de la asamblea de ayer, que no son estas asambleas que vemos en otros partidos que terminan en sillazos y sombrerazos, ¿no? Oye, y ya nos vamos, pero Carolina tiene un par de tatuajes, 3 me estaba contando, dedicados al presidente López Obrador. Tienes uno aquí con su firma, ¿no? El principal, la firma de Andrés Manuel. Por aquí se ve en la... Ahí se va a alcanzar a ver en la cámara. Ahorita bueno, en a ver un si se momentito alcanza más. A ver. Ahí está. Ay. Es la firma del presidente López Obrador. Es correcto. Y en el otro brazo tienes otro. Uno que dice amor con amor se paga. Que es ese corazoncito, y ahí están las letras inscritas. Ahí más bien. Y aquí en medio dice amor con amor se paga. Y me decías que atrás también, ¿no? En la espalda. Conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Una frase que dijo en el 2012 en un zócalo repleto. Pues Carolina, muchísimas felicidades. Gracias, y estemos en comunicación, ¿no? Aquí estaremos de manera permanente. Gracias, Carolina. Gracias a usted por brindarnos el honor de su sintonía. Hasta mañana.